En los años 80, 80-70 en España había una epidemia que se estaba cargando a un montón de jóvenes mayormente, por no decir todos, de clase obrera. Estaban muriendo en descampados con jeringuillas clavadas en el brazo. Esto cada vez fue a peor. Durante los años 70-80 cada vez era mayor el número de chavales que estaban acabando completamente enganchados a la heroína. Y cuando las madres, porque las madres se organizaron, ahora después vamos a hablar de eso porque tiene telita también, cuando las madres se organizaron y salieron un poco a buscar responsables, quién estaba vendiendo ese caballo, esa heroína, pues al final todo le llevaba al mismo punto, una y otra vez. Hoy te voy a contar cómo el Estado español utilizó la heroína para destruir algo que incluso durante 40 años de franquismo no se pudo destruir. Hoy te lo voy a contar todo. Antes de entrar en materia, en todo el meollo del asunto, hay que conocer también un poco a las protagonistas, a una de las protagonistas de esta historia que os voy a contar. En este caso hablamos de Carmen Díaz Bermejo. Ella era extremeña, pero vivía en Madrid, concretamente en Vallecas. Y bueno, pues ella se fue allí a vivir, trabajar, pues todo, ¿no? Tenía hijos, no tenía ningún hijo enganchado a la heroína. Era una mujer pues que no tenía casi nada, no tenía estudios, no tenía abogados, no tenía dinero. Era una mujer trabajadora. Esta mujer, como ya acabo de comentar, no tenía ningún hijo enganchado a las drogas. Pero cuando vio en su barrio que cada vez aumentaba más el número de chavales jóvenes que estaban enganchados a las drogas, que hablaba con otras madres que sí que tenían hijos enganchados a las drogas, pues se organizó con estas madres y hacían como unas reuniones en la parroquia de Entrevías, que al principio eran 5 madres, o sea, no eran más. Y la primera vez que salieron a la calle para hacer una mini manifestación, les calentaron, o sea, que les pegaron. Y fue esta mujer, fue Carmen, la que, rastreando un poquito de dónde venía esta heroína, que estaban matando a los hijos de su barrio, pues en ese momento dijo algo que absolutamente nadie pudo refutar. Leo textualmente: cuando seguías el origen de la heroína desde los barrios, siempre llegabas al mismo punto sin retorno, los cuarteles. Es decir, era la propia policía la que estaba ayudando a suministrar la heroína. Para entender todo esto tenemos que situarnos en España en los años 70, porque España en esos años era un auténtico polvorín. Franco ya estaba muerto, pero claro, tanto los jueces como la policía, como otros órganos, continuaban en el mismo lugar y nadie los había tocado. Y en los barrios, en los astilleros, en las fábricas, se estaba viendo una energía que no se había visto en décadas, un movimiento obrero. España ya venía de una fuerte movilización social. Muchos obreros estaban organizándose de una forma muy fuerte, sobre todo en los barrios obreros de las grandes ciudades. Por ejemplo, en zonas como Asturias, Euskadi o también en Valencia venían de una larga tradición de movilización obrera, que básicamente donde una juventud pues cada vez más politizada, más resistente a la actual en aquel momento, actual transición pactada entre la izquierda y los jerarcas o los mandamases del franquismo, pues esta movilización podía suponer un grandísimo problema. Que por cierto, te voy a dejar por aquí por el lado el vídeo que subí de la amnistía de 1977. Te recomiendo que le eches un ojo porque en ese vídeo explico a la perfección la transición pactada y cómo se olvidó absolutamente todos los crímenes del fascismo. Y bueno, pues la clase dominante tenía un gran problema. ¿Cuál era? Pues que
no podían hacer como habían hecho hasta ahora en el franquismo, que básicamente si alguien se manifestaba o alguien se rebelaba o lo que sea, pues mandabas a la calle a los grises o con la Guardia Civil o quien fuera a repartir palos y punto. ¿Y por qué no podían hacer eso? Bueno, pues porque ahora España ya estaba en Europa, ya estaba en la Unión Europea. Y claro, pues tenía que dar una imagen más democrática, más suave. Pero tampoco podían permitir que la clase obrera continuase movilizándose y organizándose. Y entonces llegó el caballo, también llamada heroína. Y la heroína fue directamente a los barrios obreros de las grandes ciudades, que concretamente la droga, por cosas de la vida, por casualidades supongo, no llegó al barrio de Salamanca ni a Moraleja, llegó a Vallecas, llegó a los astilleros de Vigo, llegó a los barrios obreros de Asturias, al País Vasco. Y aquí viene un dato que hay que grabarse a fuego. Hay una forma muy sencilla de comprobar si la heroína fue una epidemia aleatoria o fue algo premeditado o organizado. Únicamente tienes que irte a los datos de movilización social de los lugares donde más impacto tuvo la heroína. Por ejemplo, en los años 80, si te ibas a una zona geográfica, por ejemplo Burgos, donde no había mucha cohesión social, no había mucha movilización obrera y todo esto, tenían una tasa del 3,9% de drogadicción. Por ejemplo, si te ibas a Asturias, a los astilleros, por ejemplo, a sus barrios mineros, siderurgia, todo, absolutamente todo, donde se concentraba el mayor índice de trabajadores y de movilización social, se multiplicaba por 10. El caso más brutal de todos, de toda España, fue en San Sebastián, en el País Vasco. Mira, San Sebastián era en aquel momento, en cuanto a número de habitantes, la ciudad número 31 de toda España, con tan solo 175.000 habitantes. En cambio, era la primera ciudad en cuanto a consumo de heroína y la primera ciudad de toda Europa en cuanto al consumo de drogas duras. Todo esto piénsalo, porque en cuanto a porcentaje tenía más drogadictos que, por ejemplo, Nueva York, por ejemplo, Londres. San Sebastián, una ciudad con solo 175.000 habitantes. Pero claro, ¿y cuál era la principal característica que tenía San Sebastián en ese momento? Pues básicamente que era el epicentro de la resistencia vasca al Estado español. Y lo más importante, que tenía la juventud más politizada de toda Europa. ¿Casualidad? Pues no. Vale, ahora vamos con una de las partes más importantes de todo esto. ¿De dónde salía la droga? Antes he comentado que Carmen Díaz Bermejo había dicho que cuando seguían el rastro de la droga acababan siempre en el mismo sitio, en los cuarteles. Y es que el caso es que había un montón de traficantes que, a cambio de dar información de movimientos populares a la policía o dar información sobre ETA, pues tenían como una especie de licencia para traficar. Y después había otros traficantes que no entregaban a cambio de información, simplemente daban mucho dinero a diferentes cuarteles, sobre todo de Inchaurrondo, en Guipúzcoa, para poder traficar con completa libertad. Además, un testigo de la época lo explicó de una forma bastante clara y lo leo textualmente. Yo estaba en el INSTI, pero sabía perfectamente a dónde tenía que ir y a quién comprar. El cuartel que estaba al lado también lo sabía. Estaba muy permitido. Había interés en que se esparciera. A principios de los años 80 había diferentes informes policiales que decían que detenían a 1 de cada 150
150 traficantes. 1 de cada 150. O sea que mientras que los chavales de los barrios llenaban las cárceles por robar para pagarse su próxima dosis, habían un montón de traficantes que eran los principales culpables que podían continuar ejerciendo y vendiendo la heroína con total impunidad. Bueno, el caso más documentado de todo esto es el caso del cuartel de Inchaurrondo. El fiscal jefe de San Sebastián del País Vasco, llamado Luis Navajas, elaboró un extenso informe donde ponía en el foco a un montón de altos cargos de la Guardia Civil que los inculpaba a todos ellos, especialmente sobre el coronel Enrique Rodríguez Galindo, que era un hombre clave en la lucha antiterrorista. Pero por cosas de la vida, pues ese informe acabó desapareciendo y no se investigó absolutamente nada. Por ejemplo, el expresidente vasco José Antonio Ardanza contó algo todavía más revelador. Cuando era alcalde en Arrasate en 1981, encargó a la policía municipal investigar de dónde venían los narcóticos que circulaban por los bares del pueblo. Los municipales siguieron a varios coches con matrículas falsas y acabaron, como no, en las puertas de los cuarteles de Inchaurrondo y de La Salve, en Bilbao. Y el periodista que destapó todo esto, Pepe Rey del diario Ekin, fue procesado por colaboración con ETA. El periódico fue cerrado y los archivos intervenidos. Así que al final, cuando la verdad molesta, pues siempre hay gente que la tapa o directamente la hace desaparecer. Y los que tiran del hilo, los que investigan todo esto, pues al final acaban convertidos en sospechosos. Y hay una frase que lo resume absolutamente todo y que la dijo también Carmen Díaz. Leo textualmente: la cocaína la usaban los ricos, pero la heroína entró por la periferia. Eran muertos andantes. Y aquí estamos viendo como incluso en la droga hay distinción de clases. Al final la heroína te activa, te hace sentir poderoso. La utilizaban sobre todo grandes empresarios, políticos o la peña de la movida madrileña que tenían pasta. Y al revés, completamente, la heroína te apaga. O sea, te mete en un agujero negro del que no puedes salir y del que los chavales únicamente piensan en cómo conseguir su próxima dosis, nada más. ¿Y qué pasa cuando miles de jóvenes obreros están únicamente pensando en cómo conseguir su próxima dosis? O básicamente que ni se movilizan ni nada, o sea, no van a la asamblea, no se manifiestan, no hacen absolutamente nada que le preocupe al poder. El movimiento obrero que había tenido España quedó completamente anestesiado. Pero que además, a principios de los años 90, una de las primeras causas de muerte entre los jóvenes españoles era la heroína y el VIH. ¿Por qué? Porque la gente compartía la jeringuilla y esto que hacía que se extendiese la enfermedad del VIH, pues increíble, ¿no? De forma masiva. Un breve apunte para las madres contra la droga, porque esto es necesario comentarlo. Ya había comentado al principio del vídeo un poquito de cómo iba el tema de las madres que se organizaban para, bueno, pues por este tema de la drogadicción de sus hijos. Pues se organizaban diferentes grupos de madres que estaban pasando por exactamente lo mismo. Y estas madres hacían de todo, se manifestaban, se organizaban, ocupaban lugares, incluso se desnudaron delante de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Vamos, que hacían de todo lo necesario. También estaban echando a los camellos de los barrios. Qué casualidad, estos camellos de
los barrios no eran nativos de los barrios, eran gente que venía de fuera o que los ponían en estos barrios para vender la droga, y que en 1987 este movimiento de las madres contra la droga lograron juntar a 10.000 personas en el centro de Madrid en una manifestación, y lo que consiguieron es histórico. La movilización de las madres y de las asociaciones vecinales obligó al gobierno a reaccionar. En 1985 se creó la Red de Atención a las Adicciones, y ese mismo año el Estado tuvo que crear el Plan Nacional sobre Drogas. Lo arrancaron a base de presión popular, a base de cacerola y de calle. Y vamos ya con el cierre. Ahora es cuando tenemos que pensar con cabeza fría. Hay muchos historiadores que dicen que todo esto no fue una conspiración del Estado para anestesiar los movimientos obreros, sino que fue pues algo espontáneo, que tuvo diferentes motivos como la reconversión industrial o incluso el paro. Y puede que algún caso sí que fuese por eso, pero seamos sinceros, todo esto no fue ni de coña casualidad, fue absolutamente todo premeditado y organizado, tanto por la policía, la Guardia Civil y el propio Estado. Es que además hay preguntas que siguen sin respuesta, que son demasiado incómodas para ignorar. ¿Por qué la heroína entró exactamente por los barrios con mayor organización obrera y no por los barrios ricos? ¿Por qué se detenía a uno de cada 150 traficantes mientras las cárceles se llenaban de consumidores pobres? ¿Por qué el informe Navajas, que vinculaba a mandos de la Guardia Civil con el narcotráfico, desapareció sin que nadie lo investigara? ¿Por qué los camellos que expulsaban las madres de los barrios siempre venían de fuera y nunca fueron detenidos? ¿Por qué la ciudad con mayor porcentaje de heroinómanos del mundo entero era precisamente San Sebastián, en plena efervescencia de la resistencia vasca? Lo único que hay claro aquí es que la droga no llegó a los barrios de los ricos, pero reventó completamente los barrios pobres. Y es que además todos los informes de investigación de los cuarteles desaparecieron. Y aquí viene una de las cosas más alarmantes. Cuando en el año 82 una generación entera estaba muriendo en descampados con jeringuillas en los brazos, al poder estaba llegando el PSOE, que hizo la mayor reconversión industrial de la historia de España. Cerraron astilleros, cerraron minas, cerraron fábricas, y claro, pues ¿quién supuestamente iba a luchar contra esos cierres? Pues la juventud obrera. Entonces, claro, tú juntas toda esta información y ves como claramente fue una conspiración premeditada y organizada para anestesiar todo el movimiento social y sobre todo la lucha obrera. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, manita arriba, que eso me ayuda mucho. Suscríbete si aún no estás, y como ya sabes, si quieres añadir algo más que se me ha pasado por alto, pues aquí abajo tienes abiertos los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.